Gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado David Penchina para hechos y posteriormente también el diputado Di Constanzo. Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, creo que aquí hay una confusión que no podemos dejar pasar por alto, porque quien me hizo el honor de antecederme en el uso de la palabra en esta tribuna alude y presenta que como si nosotros no quisiéramos exentar de un impuesto o del pago diferido del mismo a los empresarios locales de Nuevo León. En primer lugar, yo quisiera citar aquí con toda verdad jurídica que el impuesto sobre nómina, señora senadora, con todo respeto, es un impuesto local, no es un impuesto federal. Es un impuesto de competencia estrictamente estatal. Segundo, hoy los empresarios de Nuevo León en buena medida no están pudiendo tener actividad económica por el daño a la infraestructura. Si estamos hablando precisamente de algo que se ha multicitado aquí, del drama que se vive donde no hay agua potable, pues de las empresas mejor ni hablamos. Entonces, estamos en una situación de coyuntura de un evento extraordinario y un caso fortuito que nadie programó. Tercero, no estamos difiriendo en el fondo. Sí nos preocupa, y lo digo con toda firmeza y responsabilidad, que la respuesta que nosotros vemos es exigua frente al tamaño del problema. El gobierno del Estado de Nuevo León, que creo que además ante el acecho físico, el dolor de haber perdido vidas humanas y la tristeza de ver destruida infraestructura que ha costado décadas edificar, ha hablado de cerca de 10,000 millones de pesos. Ha hablado de daños que han paralizado a la ciudad, no solo en su infraestructura básica, sino también en elementos indispensables como el del agua potable. El gobierno federal, a diferencia de esta zona, sigue cobrando impuestos a nivel nacional, cosa que no está ocurriendo en el gobierno local. Tercero, me parece fundamental entender que tenemos que alzar la voz porque se está dando un fenómeno que nos preocupa también a nosotros mucho y que tiene mucho que ver no con politizar este asunto, sino con el reclamo de que no ha habido la respuesta suficiente. Y yo le invito, y lo digo comedidamente, a que veamos la contradicción del discurso de algunos secretarios de Estado respecto a otros, y hablamos del mismo gobierno. Y nos preocupa cuando vemos un Fonden que ha hecho disponibilidad en este año por más de 10,000 millones de pesos y que sabemos que lo que hoy hay en el Fonden no alcanza. Por eso queremos estudiar, reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Por eso queremos hacer un reclamo que no es un cuestionamiento meramente político, para que se pongan las pilas, porque el secretario de Hacienda dice una cosa, el secretario de Gobernación dice otra, y las autoridades de otras dependencias se contradicen, y lo cierto es que no ha habido el tamaño de la respuesta, aunado que hay un fenómeno que es verdaderamente lamentable, que pareciera que la solidaridad en general no se ha desbordado sobre la región de Tamaulipas, Coahuila y particularmente de Nuevo León, seguramente por sensibilidades de que pareciera que son los estados ricos de este país y que no lo requieren. Y eso sí nos preocupa y por eso tenemos que levantar la voz. Hoy, los puntos de acuerdo que hemos querido adicionar sin desechar la enorme mayoría, y ya hice la diferenciación del impuesto sobre nómina, de todos los demás a los que nos hemos sumado todos, tiene que ver con diferentes frentes a atender, pero tiene que ver también con una realidad. En lo que llevamos de ejercicio presupuestal en este año, es evidente que el gobierno federal tiene más dinero del programado. Una cuenta elemental es la cuenta del petróleo. Cuando esta soberanía estimó a un precio, el promedio del año ha sido muy superior a ese precio, lo cual hace que haya una bolsa correspondiente que hoy hay que usar. Segundo, en los reportes trimestrales de ejercicio del gasto de la Secretaría de Hacienda, es evidente que hay subejercicios. Para eso son. Y en lugar de estarlos guardando subrepticiamente, con poca transparencia, en fideicomisos, pues vayamos a atender la desgracia, no solo para restablecer la calidad mínima de vida que merecen nuestros compatriotas, sino también para generar empleo,
Y entonces que el gobierno estime la cuestión del diferimiento del impuesto sobre nómina. Pero primero, digamos que para que haya pan debe de haber harina. Y tercero, nosotros nos sumamos en un acto no solo de solidaridad. Hoy hemos descubierto que ante esta contingencia tenemos que ser mucho más precisos en lo que contenga la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para prever estos casos. Hoy el Fonden no es suficiente. ¿Qué tienen que ver los 10,000 millones de pesos de los que habla el gobernador del estado de Nuevo León con los 103 que se acaban de enviar? Me parece que el horizonte es muy distante, sin entrar a los detalles de Coahuila, que también tiene serias afectaciones, de Nuevo Laredo y del resto de Tamaulipas, en donde pareciera además que va a haber más contingencias ambientales porque pareciera que el temporal no puede parar. Yo no quiero que se politice el debate, señora senadora. Si subí es con todo respeto a usted y a la región que hoy se ve afectada, pero que sí tengamos la firmeza del discurso para que, por un lado, las acciones que se tienen que tomar y que hay facultades para que se tomen, se hagan, y que prevamos que si no se hacen, pues actuemos en un periodo posible para poder modificar una ley en donde la Comisión de Presupuesto de la Cámara trabaje de inmediato para poderle dar respuesta y esperanza a una zona que, además, siendo buena parte de nuestro país, merece la misma atención que cualquier estado y que además representa uno de los principales motores económicos de la vida de México. Hoy hay que ser generosos con los que han aportado más al Producto Interno Bruto Nacional, no solo en el sentimiento de una nación, sino en la realidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias.